¿Qué tal? Ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y quiero hablar de poesía en esta ocasión. Por eso quiero presentar al invitado que tenemos esta noche, Carlos Arranz Bayano, poeta arandino. Muy buenas noches. Buenas noches, Bea. Bueno, con varios títulos ya a las espaldas, podemos ver Una fiesta inesperada, El fin del verano y ahora Violencia, un libro que además has escrito entre 2015 y 2016. ¿Por qué ve ahora la luz? Pues mira, le he rescatado un poco con la idea de ver el panorama actual. Al final yo me encontré un panorama bastante desolador después de la universidad. Realmente yo acabé la universidad en 2013, pero claro, escribir un libro lleva su tiempo y al final creo que esa sensibilidad que me encontré de pocas esperanzas, un ámbito laboral que es un poco hostil, creo que sigue pasando a un montón de gente. Y cuando leí, sobre todo estas navidades que lo repasé con un amigo mío, vi una especie de idiosincrasia detrás de ese libro que tenía una vibración muy actual y creo que le puede ayudar a mucha gente. ¿Qué temas tocas en Violencia? Pues mira, tiene que ver bastante con, sobre todo mi Erasmus, que es cuando terminé. Estuve en 2011-2012, luego un año que me quedaban algunas para terminar, y viví prácticamente en un gueto de Toulouse. Y para recordar a la gente que no lo sepa, el yihadismo, como lo conocimos, que tuvo su explosión casi en Bataclan, empezó en Toulouse en 2012, en mayo de 2012, y yo estaba en la ciudad. Sentí lo que se estaba bullendo allí y hay muchísimo de eso. De hecho, si leeré un poema luego, va a tratar sobre el tema de Bataclan. Cuéntanos cómo fue precisamente tu experiencia viviendo allí, ¿qué es lo que viste? Pues creo que venía de una realidad que era Salamanca, que es un sitio precioso. Estudié filología hispánica, que me encantaba, también hay mucho de eso. Y claro, el choque cultural, pasé un verano en Francia, en el Valle del Loira, trabajando en un museo, espectacular, los castillos, todo de ensueño, y de repente aterrizas en septiembre con un montón de emociones nuevas y en un barrio prácticamente marginal, que es lo que me encontré yo y muchos compañeros del Erasmus. Y creo que ese choque de realidad me vino muy bien, en el fondo, egoístamente. Pero claro, también me di cuenta de que hay muchas realidades en una misma ciudad y de eso trata también, de que en una misma ciudad hay muchas generaciones, en muchos ámbitos sensibles y vitales, y hace un poco referencia a Violencia a esa generación millennial que tuvimos que enfrentarnos a las consecuencias de la crisis de 2008. Y creo que en más actualidad ahora que otra crisis que está en ciernes, ¿no? Con guerras, caídas en bolsa y criptomonedas, sentí de alguna manera que era el momento de publicarlo y rescatarlo. Cuando has vuelto a leer esos versos para finalmente publicarlo, ¿has quitado algo? ¿Has añadido algo? Sí, al final, bueno, he hecho una tarea de poda muy necesaria porque también te encuentras pues, muchas aristas, ¿no? Con el tiempo quizás te vas haciendo menos hostil y más ciudadano, quizás, y he quitado ciertas cosillas, incluso poemas enteros, pero lo he hecho más amable. Pero también sigue latiendo esa crudeza de Violencia. Joder, hay pasajes del polígono industrial de Aranda, cuando acabas la carrera y llegas con tu título de filología hispánica, imaginaos, ¿no? El choque. Hay mucha gente que me preguntaba que eso para qué sirve o tal. Que hasta el día de hoy yo creo que sí intento evitarlo, porque luego ya me fui por marketing. Eso, los de letras somos complicados, ¿eh? Siempre les cuesta el encajar, ¿no? Pero bueno, me ha servido muy bien. Ahora, fíjate, me dedico al ámbito comercial en una bodega y muchos de mis clientes estoy hablando con ellos en inglés o francés, gente de Michelin, y hago visitas y me ha servido pues este conocimiento de lenguas y de la estructura, el esqueleto del lenguaje, me ha servido muchísimo en mi vida, sobre todo. Cuéntanos cómo es el viaje que hace el lector a través del libro, porque creo que está dividido en distintas partes. ¿Violencia? Sí, hay distintas partes, quizás pasa de un poco en análisis de mi vida, lo que estaba viviendo. Hay una parte que se llama Son tiempos duros pero divertidos, también una juventud que se iba, hay algo de celebración, pasajes de sexo, pasajes de fiesta, y también mucha reflexión y cosas que se pierden, porque también estaba en una época que fue, aparte del choque de realidad laboral, ya empiezas a ser un poco, a volar solo en la vida. Antes tenías el apoyo de tus padres económicamente, también se juntó con el divorcio de mis padres, hay un cóctel brutal. Y creo que de esas épocas en las que son como una bomba nuclear en tu vida, sale
mucha literatura y además hay cierta valentía y bastante humor. Es el primer libro, por eso quizás empiezo con Violencia. Es un libro que sabía que estaba ahí. Quizás lo anterior estoy más vinculado a influencias, porque tengo desde Esferas, Metamorfosis, Ciudad de Tiempo y Espacio. Tiene que ver con mi yo más juvenil o más adolescente. Esto ya empieza a ser más maduro y cuando meto el humor, por eso lo rescaté, porque el humor como herramienta viene desde Catulo o desde los epigramas griegos y creo que es una forma muy interesante de abordar el conflicto, el humor, porque al final acabas diciendo la verdad, que es muy importante en poesía, y de una manera muy seductora para el lector y para ti mismo, y además en un marco vivencial que te ayuda. Y creo que ese cóctel no podía dejarlo pasar y lo tenía que dar a la gente. ¿Cómo te encuentras o cómo te reconoces leyendo 10 años atrás? Porque al final hay veces que tú sigues creciendo, sigues avanzando, tienes otras sensaciones, otros aprendizajes, cambias de opinión y puede que incluso llegues a rechazar lo que pensaste en un origen. No sé si a ti te ha pasado eso, si hay nostalgia, si hay... Creo que hay un punto de nostalgia que está ahí, pero lo que más me sorprende es rescatar ciertos poemas, que hablaba, por ejemplo, de un amigo que tuvimos que se fue a Afganistán y pues ahí estamos en una discoteca y él recién viene, ve que su novia pues la ha estado engañando todo ese tiempo y estamos con él y disfrutando y riéndonos. Es una especie de... La juventud se vive como si fuéramos inmortales y quizás eso con el tiempo va cambiando. Es decir, te vas dando cuenta de que el tiempo pasa y tienes responsabilidades. Imagínate ahora, con un salto, ya llevo prácticamente 10 años trabajando, tienes que pagar una hipoteca, te das cuenta de que esto va un poco en serio, ¿no? Como decía aquel poeta. Pero lo que más me ha seducido es esa fuerza original que quizás está todavía en mí, pero que he refinado y la he hecho más educada. Y ahí está muy brava y muy pura. Y creo que eso gusta mucho de leer, porque nos vemos un poco como a los 20 años o los 25, ¿no? Tú has hablado de verdad, no sé si también hay pudor a la hora de hacer público y compartir con todo el mundo esto. Pues sí, hay poemas que sonrojan y sobre todo algunos de los que he quitado, quizás. Hay experiencias pues, que he eliminado y digo, mira, ya tienes una edad como para saber lo que puedes contar y lo que no, y estaban escritas, ¿no? Por eso quizás no lo publiqué en su momento, quizás por eso lo he corregido y lo he hecho más amable, pero sobre todo la gente va a reírse porque hay cosas muy divertidas. Y otras cosas de mucho análisis, quizás. Precisamente de análisis sí que me gustaría saber cómo ves el mundo que nos rodea hoy. Pues creo que quizás más salvaje todavía y más violento que lo que era, porque cuando venimos, creo que la generación, yo soy del 87, nuestra generación ha sido un poco criada cuando había abundancia. Veníamos de unos fondos europeos que hacían fácil la vida en España y te lo cuenta todo el mundo. La gente que trabajaba, sobre todo en torno al 2000, había abundancia en todos los sectores y casi la gente vivía tranquila. Luego empezó a torcerse y quizás ahora se ha torcido a nivel mundial, porque antes la gente tenía la sensación de que cogía un vuelo y como hemos hecho a veces, ¿no? Te vas a trabajar fuera y hay una solución. Ahora casi no hay lugar. Ya hemos llegado al ámbito de decir, o nos sentamos y llegamos a reflexiones juntos y hacemos cohabitable este mundo, o nos vamos un poco al garete, todos. ¿Desde cuándo escribes, Carlos? Pues mira, desde los 14 años. Además, me gustó mucho las clases de literatura, en las que perdía mucho el tiempo en el fondo, porque al final, y hacía perder a la clase, porque hablaba mucho con la profesora. Yo leía sobre todo Generación del 27 y empecé mucho con Juan Ramón Jiménez. Fue uno de mis pilares al principio y descubrí sobre todo esa poesía pura que me gustó desde un principio, que era básicamente meter conceptos en abstracto. Creo que el arte se basa en eso, en hacer una especie de esferas en el que eres capaz de explicar el mundo. Y a partir de eso, aunque ahora mi estética es muy diferente, sigues encontrando ideas redondas que voy haciendo una especie de rosario y voy metiendo humor, claro, y sobre todo narrando muy naturalmente todo. Pero el principio fue modernismo y Generación del 27. ¿Cuándo escribes? Ahora cuando puedo. Antes era capaz de hacer un poema diario casi. Ahora si consigo hacer uno cada 2 semanas es una buena temporada. E intento leer, eso sí que intento hacerlo a diario, en los ratos libres, siempre llevo un Kindle. La gente que es nostálgica o romántica del papel tradicional, cuando lees cierta cantidad de libros al año, es inviable.
Al final el Kindle me ayuda, por un lado, a buscar un poco lo que me gusta y desechar lo que no, sin tener que comprarme todo, y luego lo que me gusta de verdad lo compro. Creo que esos hábitos de consumo también hay que reflexionar en el mundo actual y en nuestra generación. Quizás nuestros padres se fiaban más de quizás editoriales que ponían en la palestra. Ahora somos más exigentes, leemos más y compramos menos. Y creo que por ahí va un poco nuestra vida real. ¿Qué estás leyendo ahora o qué nos recomiendas? Pues mira, el último libro que leí, no tiene nada que ver, porque además Madrid como ciudad no me gusta, pues leí un libro de Madrid, de un poeta español que ahora no recuerdo, pero que es brutal, es un tocho de 15, 16 horas y me gustó mucho porque habla de su historia personal y cómo lo desarrolla y sobre todo te enteras de la historia de Madrid a través de eso. Y habla mucho, es un gran Juan Ramoniano también, habla mucho de todo el siglo XX, cómo se desarrolló en Madrid, toda esa primera Rubén Darío, Villa Espesa, toda esta gente que empezó con la poesía y luchó por un mito, que era el mito de la literatura como forma de vivir, ¿no?, en los cafés, y luego cómo se va desarrollando hasta los felices años 20, la Guerra Civil Española, tristemente. Y eso es lo que ha acabado, pero luego siempre estoy leyendo poesía. Estoy sobre todo con Manuel Vilas ahora. Es un poeta que me gusta mucho por su acercamiento distendido, humorístico y un poco irreverente de la realidad. En eso me siento identificado. Esta es la tercera publicación, el tercer libro. Nos has comentado también que hay otros poemarios inéditos y también te he preguntado y me has dicho que estabas escribiendo con menos frecuencia, pero que estabas escribiendo. ¿Qué va a ser lo próximo? Pues mira, estoy trabajando en un libro que se llama El terror y la belleza. Y creo que tiene que ver con esta época en la que estoy viviendo, aparte de más responsabilidades en el trabajo. Voy a ser papá dentro de septiembre, muchas gracias. Y me encuentro en una situación maravillosa de mi vida, quizás de los mejores momentos. Además, con nuestro piso propio, un poco nuestra forma de vivir, que ya empiezas a configurarla. Eres autónomo, casi adulto, si se puede llamar así, después de mis 37 años, que ya está bien, pero creo que es lo que nos toca un poquito a todos. Y creo que el terror y la belleza son dos ejes que mueven en nuestra generación ahora. Lo primero, la belleza de haber podido disfrutar la universidad, de tener acceso a literatura, a música, a películas, a series, a videojuegos. Y luego también el terror de decir, un mundo que a veces sentimos que lo están controlando desde otros sitios, que ni siquiera es España. Lo hablaba en la SER, ¿no?, con los compañeros. Quizás esa democracia que tanto hemos luchado, y sobre todo nuestros mayores han luchado, está un poco en vilo ahora porque vienen intereses económicos supranacionales que están moviendo toda la estructura social. Y te encuentras panoramas desoladores como Madrid, Barcelona, grandes ciudades, en que incluso gente con la que me reúno yo comercialmente, que son médicos o tienen quizás profesiones que antes vivían con mucha comodidad, gente de mi generación que no puede acceder a una vivienda. Y creo que quizás esa violencia está todavía mucho más patente y eso es lo que estamos. Y no digo ya el terror y la belleza de todo eso, claro. No sé si tienes preparado algún poema para compartir con nosotros. Pues mira, hay mucho, muy diverso. El poema que había elegido para hoy, para leer, tiene que ver con la noche del Bataclan. ¿Vale? Pero desde una perspectiva también muy personal. Si no me equivoco fue un noviembre, ya, fíjate, tenía contacto con mucha gente del Erasmus, pero yo ya no estaba ni en Francia, estaba en Aranda, y pasaron ciertas cosas que vas a ver con el poema, y nada, espero que la gente se acerque al poemario completo. Escuchamos entonces. Se llama Los atentados de París. Según las noticias, había un concierto de rock. Un montón de gente disfrutando y luego muerte. La idea es inexistente, apagado o encendido, y se asemeja bastante a lo poco que separa nuestra vida del vacío. Estás recordando cualquier anécdota oyendo música cuando entran tres tíos por la puerta liándose a tiros contra todo Dios. Algunos caen, otros gritan, otros se esconden en habitaciones que salvan y en otras que no. Multitud de atentados hubo esa noche, y al supuesto de mi poema le ha tocado uno. Yo no estaba en ningún sitio donde estuviera dándose un atentado, pero esa noche hubo muchas personas que sí. 90 muertos directos,
100 y pico en total, más casi 80 heridos. Yo estaba con unos amigos en casa ese viernes riéndonos de las chorradas que encontrábamos por internet, cuando los teléfonos empezaron a vibrar con la noticia. Pusimos la tele. Envié algunos mensajes a gente que conozco, que vive en París, y todos me contestaron al momento. Luego me acordé de una chica con la que estuve 2 meses y que ahora vivía en la capital y también estaba conectada. Me contó que estaba bien, asustada y pensando en cómo volver a casa. Le puse que me escribiera al llegar y lo hizo. Estuvimos hablando un rato de cosillas intrascendentes. Nos preguntamos por nuestras vidas, nos alegramos de estar vivos. Recordé que la relación estuvo genial, pero nuestra ruptura fue algo turbio y probablemente no hubiéramos hablado de nada si no hubiera pasado algo de este estilo. Algunos cuerpos aún echaban sangre en los lugares de los atentados y nosotros nos dábamos las buenas noches después de mucho tiempo de silencio y dolor. Qué barbaridad y cómo transporta, ¿no?, a ese momento. Muchísimas gracias por este ratito, por esta conversación, por explicarnos cómo entiendes tú la poesía y el mundo que nos está tocando a vivir. Ya lo último, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Pues mira, de momento estoy publicando en Amazon. Antes sí que traía algunas tiradas aquí a Aranda, luego me di cuenta de, bueno, prácticamente no tengo tiempo para nada. Así que el que quiera, pues que me contacte. Estoy en Instagram o estoy accesible a todo el mundo, mucha gente lo hace y hablo con ellos. Y si queréis comprar el libro, pues tan sencillo como entrar en Amazon, Carlos Arranz Bayano, ahí tenéis mis libros y comprarlos simplemente. Pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y así poder asentar toda esta conversación y volvemos enseguida, no se vayan.